Bueno, ayer estuvimos muy pendientes de las elecciones en Castilla y León y bueno, los resultados fueron claros. El Partido Popular sacó unos datos y unos resultados excelentes, ganó las elecciones en Castilla y León. El PSOE creció y aguantó, o sea, aguantó la situación del PSOE nacional, o sea que el PSOE también ganó, ayer también ganó el PSOE. Y Vox, que también creció, pero no creció como se esperaba, seguirá teniendo la llave del gobierno, pero ralentiza su proyección. Bueno, muy interesante lo que sucedió ayer porque le da un balón de oxígeno importante a Pedro Sánchez, por lo menos hasta las elecciones andaluzas. O sea, le da un balón de oxígeno estupendo estas elecciones de Castilla y León. Y Canarias a las puertas de un nuevo temporal de lluvia, otra vez lluvia, viento y nieve en las cumbres. A partir de mañana martes regresan las precipitaciones y de cara al fin de semana el tiempo se espera que sea muy lluvioso en todas las islas, o sea que a partir de mañana empieza otra vez a llover en Canarias. Y hoy se cumplen 1487 días de guerra entre Rusia y Ucrania, 4 años y 20 días y no hay intención por ninguna de las partes de parar la guerra. Y llevamos 17 días ya de guerra en Oriente Próximo y ya se está notando, bueno, simplemente cuando vamos a la gasolinera. Espérense ahora que empieza a subir todo, la cesta de la compra, la ropa, ahora empieza a subir todo, pero un 25% más caro. Hoy es lunes 16 de marzo, ya hemos pasado el Ecuador del mes de marzo de 2026. Y hoy es el Día Mundial del Trabajo Social. Vamos con las efemérides del día de hoy, del 16 de marzo 1913, creación del primer cabildo insular en Canarias. Y el primer cabildo insular en Canarias es el Cabildo de Gran Canaria, que conocemos en la actualidad, que se constituyó un día como hoy, el 16 de marzo de 1913. Día en el que se eligió también a su presidente, don Tomás de Zárate y Morales. En 1921, los bolcheviques, tras un acuerdo con Turquía, se apoderan de Armenia. Y tal día como hoy, un 16 de marzo de 1935, Hitler rompe el Tratado de Versalles, cuando abre el reclutamiento militar obligatorio en Alemania para formar de nuevo las Fuerzas Armadas alemanas, con una nueva armada y las divisiones blindadas completas y una fuerza aérea muy potente. En 1943, en Madrid, comienza la primera legislatura de las Cortes. Y años más tarde, el 16 de marzo de 1990, Sevilla anuncia la planificación de una celebración especial, la Exposición Universal de 1992. En 1995, con casi 130 años de retraso, 130 años, la esclavitud queda abolida en todos los Estados Unidos, tras ser ratificada por el Senado estatal y la Cámara de Representantes del estado de Mississippi. En 2003, en todo el mundo, se produce la vigilia más grande de la historia por parte de las protestas mundiales contra la invasión de Estados Unidos a Irak. En 2003, Bush, José María Aznar y Tony Blair, reunidos en las Islas Azores, dan un ultimátum, un día como hoy, a Irak. Y en 2014, un día como hoy, un 16 de marzo, la península de Crimea
se lleva a cabo un referéndum para decidir la soberanía de dicha península y si desea reincorporarse a la Federación Rusa. Bueno, pues van a votar y lo aprueban con el 97% de los votos, pues pertenecer a la Federación Rusa. Vamos con los santos de hoy y hoy felicitamos a Ciriaco, a Hilario, a Julián, a Agapito y a Heriberto. A todos ellos, muchas felicidades. Bueno, nos vamos a Ucrania y Zelensky dice estar listo para otra ronda de conversaciones de paz. Ya saben que llevamos más de 4 años. Pero está a la espera de Estados Unidos, que está en otras cosas, y de Rusia, que está encantada de lo que sucede. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que Kiev está dispuesta a una nueva ronda de conversaciones de paz, pero señaló que corresponde a Estados Unidos y Rusia decidir cuándo y dónde reunirse. El líder ucraniano indicó que Washington había propuesto reunirse en Estados Unidos la próxima semana, pero que Rusia no quería reunirse allí. Las conversaciones de paz se habían iniciado en los Emiratos Árabes Unidos a principios de este año, pero se suspendieron debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Zelensky temía que la escalada del conflicto pudiera desviar la atención de la invasión rusa de Ucrania, y el líder ucraniano ha advertido ahora también de que Irán podría agotar las reservas de defensa aérea de las que depende Ucrania para contrarrestar los ataques rusos. Mientras tanto, Rusia sigue lanzando ataques casi a diario contra Ucrania. Y Estados Unidos e Israel mantienen la intensidad de los bombardeos y Trump no ve condiciones para negociar con Teherán. Tercera semana de guerra y no hay visos de cambio. Estados Unidos asegura que acabará en semanas, pero Irán no ve ningún motivo para negociar. Hay un cruce constante de ataques y de mensajes de propaganda de guerra. Con este vídeo, Netanyahu ha respondido a la Guardia Revolucionaria iraní, que amenaza con asesinarle. Estoy muerto, pero por el café, ha bromeado. Sobre el terreno, Israel está sufriendo los bombardeos de Irán y Hezbollah, aunque intercepta la mayoría de los proyectiles, algunos no. Los últimos ataques han dejado 2 heridos leves y daños materiales. Además, el régimen iraní sigue apuntando a los objetivos estadounidenses en la región. Los últimos, una base en Kuwait y otra cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, en Irak. Por su parte, el ejército israelí amplía sus ataques a más zonas del centro y el oeste de Irán. Y a los bombardeos se suma el bloqueo de las comunicaciones. La única red que funcionaba parcialmente ha colapsado. Jafar está exiliado en Turquía y no puede contactar con su familia. No sabe si sus hijos están vivos o muertos. En Líbano, al menos 14 personas han fallecido en los últimos ataques y así ha quedado el hospital donde murieron varios sanitarios. Son cada vez más los que escapan de la guerra. En este monasterio, algunos se refugian del frío y la lluvia, pero muchos otros sobreviven a la intemperie. Hay casi 1 millón de desplazados, según la ONU, y Europa teme una crisis migratoria. Y nos vamos a Cuba y un grupo de manifestantes ataca una sede del Partido Comunista de Cuba en una protesta por los cortes eléctricos. Cuba vive hoy una situación energética muy compleja. La Unión Nacional Eléctrica informó que entre las 5 y 9 p.m. de hoy habría un déficit de aproximadamente 2.040 megawatts, lo que quiere decir que alrededor del 65% de la población podría quedar sin electricidad simultáneamente. Esta situación de prolongados apagones ha incrementado el descontento de la población y hemos estado viendo protestas en diferentes puntos del país. Quizás la más significativa fue la que ocurrió entre anoche y la madrugada de hoy en el municipio de la localidad de Morón, en Ciego de Ávila, donde un grupo de personas acudió a la sede del Partido Comunista e intentaron prenderle fuego a las instalaciones. El periódico estatal El Invasor confirmó las protestas y dijo que el detonante también fue la escasez de alimentos y medicamentos. Lo que comenzó como algo pacífico escaló hasta este punto. Seguiremos informando.
Y la guerra en Irán se nota en el bolsillo, pero desde los 2 primeros días. Y ya saben que ya llevamos 3 semanas. Con la guerra aumenta la preocupación sobre cuánto más nos puede costar llenar la cesta de la compra. Es una situación preocupante porque afecta a todos. La situación ya es difícil para muchos. Según la OCU, un 40% de los hogares tienen problemas para consumir carne y pescado. Llevamos tiempo que ya ha repercutido mucho. La situación podría agravarse por la previsible nueva subida de los precios. Se va a notar primero en los productos frescos, carne, verduras, frutas, pescado. Si ya la factura de la comida ha sido incrementada en los últimos 2 años un montón, pues claro, ahora peor. Una subida a consecuencia del incremento del precio de la energía, el gas y por tanto la luz ya empiezan a dar avisos. En el mes de marzo la factura será un 30% más cara. Lo que sabemos que va a ocurrir es que va a haber menos crecimiento y más inflación. Un escenario en el que el BCE podría subir el precio del dinero por encima del 2% actual. Solamente se va a poner serio con la subida de tipos cuando vea que la inflación es persistente, cuando vea que los precios de la energía están altos por más de 3 meses. Decisión que afectaría a los hipotecados. Esta semana el Euribor registró una subida de 2 décimas hasta alcanzar el 2,55%, el mayor salto en 18 años. No estamos todavía en lo que teníamos en la guerra de Ucrania, que sería algo así como 2 puntos más de lo que vemos hoy. Será la duración de la guerra la que determine los efectos económicos de la misma. Y el Partido Popular ganó las elecciones en Castilla y León y ha frenado, pero fuertemente, a Vox. Mientras el Partido Socialista Obrero Español en Castilla y León se ha recuperado, de hecho ha tenido muy buenos resultados y bueno, le da un balón de oxígeno al gobierno nacional. El conjunto de la derecha vuelve a arrasar, o sea, toda la derecha ya es más del 57% de los votos y los socialistas aglutinan ya el voto de la izquierda. Ya todo lo Izquierda Unida, Podemos y Sumar están en situación crítica ya de desaparición, por lo menos ya así lo han hecho en Castilla y León. Bueno, ayer fui a echar gasolina y bueno, los carburantes ya empiezan a estar disparados. Desde el primer día de la guerra, ya se apuntó a que subiría el petróleo y que se trasladaría al precio de la gasolina, y así ha sido. Si miramos su evolución en estas 2 semanas, no ha dejado de aumentar. Es una decisión estratégica empresarial para no ver repercutido la variación del precio en sus resultados. En el caso del diésel, la subida ha sido incluso mayor, superior a un 26%. No solamente lo demandan particulares, sino que lo demandan sectores como es el sector del transporte, la agricultura. Y aunque el precio suba, la demanda sigue siendo muy fuerte porque lo necesitan para llevar a cabo la actividad económica. Además, el diésel necesita un proceso de refinamiento muy sofisticado y aquí China es un actor clave. Ya se había visto perjudicada por la intervención de Estados Unidos en Venezuela, de donde importaba petróleo. Ahora, la guerra de Irán ha llevado a China a restringir la exportación de ese petróleo que compra, refina y vende a Occidente, lo cual significa que tenemos la mitad del diésel que habitualmente se comercializa en los mercados internacionales. ¿Deberíamos entonces esperar bajadas del precio de los carburantes cuando baje el del barril del petróleo? El martes cayó, pero la gasolina y el diésel han seguido subiendo. Los expertos destacan que hay pocos operadores en este mercado. No hay una competencia real entre ellos y yo creo que, bueno, de alguna manera especulan con el precio del petróleo. Por eso se dice que la gasolina sube como un cohete, pero baja como una pluma. Nos venimos a Canarias y el peligro de escasez de petróleo desnuda la lenta entrada de las renovables en Canarias. Ya les hemos contado que en la península las renovables son alrededor del 40% y en Canarias no llegamos ni al 20%. Los promotores demandan un acelerón que dote a las islas de la soberanía energética que hoy no tienen. Por eso el tema de las renovables en Canarias todavía está por desarrollar.
Y el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias amplió esta semana en un día más la jornada de huelga para el próximo día 19, que será el 19 y el 20. Será el parón en todo el Servicio Canario de la Salud, afectando de este modo a los médicos y facultativos fijos y temporales y en formación, a los MIR. Y detectados 50 terremotos en las cañadas del Teide tras una semana de calma. Ninguno de los terremotos ha sido sentido por la población y se situaron a una profundidad entre 10 y 16 kilómetros. Y la justicia confirma el derecho a disfrutar de 7 días de asuntos propios a los médicos del Servicio Canario de la Salud. La sala de sus resoluciones señala que la denegación de este día adicional de permiso, acordada mediante una instrucción interna del Servicio Canario de la Salud, no se ajusta a derecho. Y Las Palmas de Gran Canaria, entre las ciudades finalistas a Capital Europea de la Cultura en 2031. Entre las finalistas también está Cáceres, Granada y Oviedo. La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria ha dicho que ha sido difícil, pero que al final se ha logrado y que esto va para toda la gente de la ciudad que tuvo este sueño. Bueno, pues Las Palmas de Gran Canaria, finalista, que sabremos cuál es la finalista pues a final de este año. Y nos vamos con un cumpleaños el día de hoy de Fito Páez. Hoy cumple 63 años de una vida narrada en canciones. Rodolfo Páez, más conocido como Fito Páez, es un músico, compositor, pianista y cantante argentino, integrante de la llamada trova rosarina. Es apodado como el trovador del rock argentino y está considerado como uno de los más importantes exponentes del rock de su país, que además estuvo aquí este fin de semana. No te detenes, yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hazlo fácil. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Da, 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 da. Dar es dar. Es solamente una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Dar y amar. Gracias, nena, por tu vida una vez más. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Da, 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 da. Estar de menos o estar de más. Da, 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 da. Cielo o infierno, lo mismo da. Da, 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 da. Dar es dar. Dar es dar. Dar es dar. Dar es dar. Es encontrar en alguien lo que nunca encontras. El remate con Miguel Ángel González Suárez.